El presidente de la República sigue a año y medio de haberlo puesto en operación en su campaña contra el hambre. ¿Qué me imagino? Porque realmente no es otra cosa más que aplicar la imaginación. Me imagino a un gobierno dándole de comer a un pueblo que tiene hambre. Eso es la campaña en contra del hambre. Los objetivos son pasar de 3,5 millones a 5,5 millones y después a 7,5 millones y con esto llegar a cumplir la cuota de las personas que tienen hambre. Y me pregunto, ya que lleguemos a darle de comer a todos, me pregunto si la solución es darle de comer a la gente. Es como si yo hoy tengo hambre y espero a que llegue un funcionario público y me dé un plato con arroz y unos frijoles. No sé si dar de comer sea la solución, es más, estoy seguro que no lo es. Aquí de lo que se trata es de dar un vuelco a la economía. Y creo que ahí es en donde el gobierno se queda atorado, en este tipo de programas patrimonialistas, asistencialistas, que a lo largo de los años, en los últimos 20 por lo menos, hemos gastado 240,000 millones de dólares, de los que nos han salido de las entrañas de la tierra en el petróleo, para dar de comer, sin dar una solución a aquellos que tienen hambre. Y ese, creo, es el problema de fondo. ¿Qué dice Rosario Robles en la reflexión de esta campaña en contra del hambre? Dice que el no haber aplicado el IVA en alimentos y medicinas evitó que 14 millones de personas entraran a un terreno de hambre y de pobreza extrema. Es decir, ella piensa en su extralógica que al aplicar IVA en alimentos y medicinas habría mucha más gente que no comería. Y yo le digo a la señora Robles que está equivocada, como toda la política fiscal de este país. Se lo pongo de esta manera. Usted y yo podemos tener menos impuestos al trabajo, tendríamos que tener menos impuestos al trabajo, menos impuestos a la inversión, mayor estímulo a la producción y con esto a la generación de más empleos. Y por otra parte, en el consumo, no solamente usted y yo que pagamos impuestos, sino el 60% de más mexicanos también lo harían a través de un pago en un IVA parejo en todo aquello que se consume. Incorporaríamos de la noche a la mañana a todos los mexicanos que no pagan impuestos. Ahora, hay un proceso, claro, abajo, en donde la gente que no tiene para pagar el IVA en alimentos o en medicinas, habría que pensarlo así, tampoco tiene para pagar ni el alimento ni la medicina, aparte del IVA. Y entonces, los que sí podemos, que no estamos aportando en ese renglón del IVA, lo podríamos hacer de tal manera que se hiciera una roncha que en México pudiera servir no para dar de comer, sino para crear empleos. Esa gente no necesita que le des un plato de arroz y de frijoles, necesita que le des una oportunidad. Y esa no se acaba al día siguiente, porque después de todo, el comer implica comer mañana. Y esto no es la solución. Aquí se trata de trabajar hoy para que yo determine cómo y en dónde como. Y no que llegue Rosario a darme un plato de habichuelas. Esto es algo que el gobierno no entiende, o sí entiende bien, pero sabe que al principio le costaría algo que al final será peor. Le costará votos. Y hoy se está cociendo el caldo para que el día de mañana todo esto populista pase a un segundo plano, cuando este país empiece a pensar.